Muy bien, felicitaciones. Estamos en la octava de Pascua, en la que celebramos ya la presencia del resucitado. Hemos celebrado ya los 8 días en las que vamos expresando nuestra alegría por encontrarnos con el Señor resucitado. Ciertamente la resurrección no se puede comprobar desde el hecho físico, lo histórico, sino que ha sido naturalmente los cuerpos resucitados, no puede demostrarse su presencia. Por eso ahora le pedimos a Dios nuestro Señor que nos ilumine para ir entendiendo mejor esta conferencia que tenemos sobre la alegría de ver al Señor resucitado. Oh Padre, que en este día del Señor reúnes a todo tu pueblo para celebrar a aquel que es el primero y el último, el viviente que ha vencido la muerte. Danos la fuerza de tu Espíritu para que, rotos los vínculos del mal, abandonando nuestros miedos y nuestras indecisiones, te rindamos el libre servicio de nuestra obediencia y de nuestro amor para reinar con Cristo en la gloria. Amén. Cuando aquellos años de la niñez y luego los primeros años de la participación en la liturgia, pues en la casa siempre nos decían, el mejor vestido es el que se tiene que poner para ir a la iglesia. Después me encontré con un texto que en lengua portuguesa que dice, el mejor vestido es para ir a ver a Dios. Y ciertamente eso es. La octava de la resurrección, los bautizados iban con el traje que habían recibido en el día del bautismo. Esta expresión pues nace de la convicción de que el domingo es el día en el que la comunidad de fiesta se reúne para ver al Señor. Es un día de gozo porque, como en la Pascua y en los 8 días siguientes, el resucitado pues se hace presente de nuevo en medio de los discípulos reunidos, inflama sus corazones abriéndolos a la comprensión de las Escrituras y en el momento de la fracción del pan pues abriéndoles los ojos, ellos finalmente lo reconocen. Los evangelistas nos hablarán sobre el interés el interés de presentarnos al resucitado, quizás no por la precisión cronológica de los relatos, pero en esta fecha concreta todos están perfectamente de acuerdo. Dice que fue en el primer día después del sábado, cuando los discípulos vieron al Señor. Es por esto que las comunidades cristianas eligieron este día para dedicarlo a la escucha de la palabra de Dios, a la celebración de la Santa Cena, a la oración y a compartir los bienes. Durante la semana, cada uno ponía aparte lo que había podido ahorrar. 1 Corintios 16:2. Y el domingo presentaba su ofrenda a la comunidad para ayudar a los más necesitados o enviar a otras comunidades con el mismo fin. Uno de los testimonios más antiguos nos viene de un escritor pagano, Plinio el Joven, quien hacia el 112 escribe al emperador Trajano: los cristianos suelen reunirse en un día establecido, antes del amanecer, y cantan himnos a Cristo como a un Dios. Era el día del Señor, pues el día domingo. Usted lo ve en Apocalipsis 1:10, el primer día de la semana, dice, tuvo la visión, en que cada comunidad pues celebra el rito litúrgico, su vida y su fe. Así que como a niños recién nacidos, la Madre Iglesia alimenta a sus hijos no con visiones, sino con la leche de la palabra. Nos acercamos pues al primer texto de este domingo.
Ustedes lo tendrán en su revista, o digo en su pan de la palabra, en Hechos 2, 42 al 47. El texto dice así: se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Hasta aquí pues el texto escrito por San Lucas, que nos informa qué era lo que vivían los primeros cristianos. Así pues, esta primera lectura estará tomada de los Hechos de los Apóstoles a lo largo de este tiempo de Pascua. El libro pues que narra la difusión del Evangelio en el mundo y el nacimiento de las primeras comunidades cristianas. Nace pues ahora, la misión. La gente quiere compartir la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado, que lo encuentra en la palabra, que lo encuentra en la comunidad, que lo encuentra en la Eucaristía, que lo encuentra en las oraciones. El pasaje de hoy presenta un cuadro encantador pues de la comunidad de Jerusalén surgida en torno a María y a los apóstoles después de Pentecostés. Esta comunidad constituye el punto de referencia de todas las comunidades cristianas de la historia. Los pilares que la sostienen son enumerados en los 2 primeros versículos de la lectura de hoy. Fidelidad a la catequesis, comunión de bienes, celebración semanal de la Eucaristía, que le llamamos pues la fracción del pan, y oración en común. Veamos en detalle pues cada una de estas características. La catequesis era diaria, dice, y ocupa el primer lugar. Note usted que se trataba de todos los días. Así dice el texto, vea que todos los días se acercaban a la comunidad para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Los 12 no se comportan pues como los rabinos, no se limitan pues a repetir las interpretaciones de los antiguos. Proclaman que han llegado los tiempos nuevos, demuestran cómo las Escrituras y las profecías se han cumplido en Jesús de Nazaret. Y comunican la luz que han recibido en la Pascua para que todos puedan comprender pues el significado de la muerte escandalosa e inexplicable de su Maestro. También ahora la escucha de la palabra es el único sólido fundamento sobre el que se tiene que apoyar la fe de la comunidad. Las emociones religiosas pues están bien. Las sensaciones, las revelaciones personales y privadas no son otra cosa pues que paliativos, escapadas ilusorias, porque el sentimiento nos traiciona. Cada quien piensa que ha visto al Señor o ha tenido experiencias especiales. No dudamos que eso se dé, pero lo que la Escritura nos plantea es que se revela al Señor en la catequesis diaria. Lo segundo es que está en la comunión de bienes. En muchas áreas de la moral, los cristianos siguen principios claros y tienen opiniones diversas a las de los no creyentes. Pero cuando se trata de la administración de los bienes materiales, generalmente se comportan como los demás. Trafican, comercian, acumulan, como si la resurrección de Cristo no tuviese nada que ver con la gestión económica. Quien piensa de este modo ciertamente quedará desconcertado ante el cambio radical que tuvo lugar en la primera comunidad cristiana a partir de la Pascua. Los creyentes poseen todo en común.
Ah, eso quizás hasta la vida eterna lo vamos a ver nosotros, pero está ahí que la verdadera comunidad pone todo en común. Hechos 2:44. Nadie afirma que lo que tiene es de su propiedad. Hechos 4:32. Todo viene distribuido según la necesidad de cada uno. Hechos 2:45. No se dice que son más generosos que los otros, que dan más limosnas, sino que todos han renunciado a sus bienes. Claro, eso supone la experiencia de encontrarse con el resucitado y sabiendo que la tarea común evangelizadora requiere pues de bienes materiales para que esto se trabaje. Pero eso no lo hará por convicción, sino por la experiencia del encuentro con el resucitado. No son despreciados los bienes de este mundo, sino que viene propuesta la renuncia voluntaria a todo uso egoísta de lo que se posee. El ideal cristiano no es la indigencia, sino un mundo en el que nadie sea pobre. Quien cree que Jesús ha resucitado no se somete a la esclavitud del poseer. Es interesante pues esta visión porque compartiendo se manifiesta la completa disponibilidad de ponerse a sí mismo pues al servicio de los hermanos. La riqueza en sí misma no es un mal. Lo es el enriquecimiento que deja a los otros en la necesidad. La pobreza es un mal. Por eso no hay pobreza en el reino de Dios. La comunidad en la que se practica pues el compartir los bienes no puede existir, ahí no puede existir la pobreza porque se comparte, como explicaba pues San Basilio, padre de la iglesia del siglo IV. Si cada uno tomara, dice, solo lo que necesita, dejando lo superfluo para el necesitado, ninguno sería rico y ninguno sería pobre. Los cristianos de Jerusalén llevaban pues una vida completamente diversa del ambiente circundante. La alegría, la simplicidad del corazón, la caridad de los unos para con los otros atraían la simpatía de todo el pueblo. La gente se preguntaba, ¿de dónde les viene el impulso hacia una forma de vida tan extraordinaria? La respuesta era, de la resurrección de Cristo. La vida nueva de la comunidad era la prueba de que Cristo estaba vivo. Existe una experiencia que los hombres de todos los tiempos tienen el derecho a hacer. Encontrar una comunidad de personas completamente diferentes, una comunidad que propone y vive valores alternativos a los del ambiente circundante. La experiencia de la comunidad de Jerusalén no puede ser aplicada a la letra a nuestras comunidades. De lo contrario, no solo no resolveríamos nuestros problemas, sino que crearíamos otros mayores. Sin embargo, el desapego de los bienes de este mundo sigue siendo una condición indispensable para quien cree en el resucitado. Un tercer punto, la fracción del pan. La expresión se refería originalmente al gesto del cabeza de familia quien, al comienzo de la cena, tomaba el pan, pronunciaba la bendición, lo partía y lo distribuía a los comensales. Muy pronto pasó a significar la celebración de la Eucaristía, porque el Señor había realizado este gesto durante la última cena. En las primeras comunidades, dice, estaba la fracción del pan, venía precedida de una comida pues en común. Eucaristía significa pues acción de gracias, constituye el centro de la vida de la comunidad. Es el momento en que ante el pan partido, que presenta de nuevo el mayor gesto del amor de Dios para el hombre, la comunidad toma conciencia de todos los dones recibidos de Dios y sobrecogida de estupor y admiración, siente la necesidad de alabarlo. Podrían usarse las palabras del salmista.
Bendito el Señor que me ha mostrado su ternura. Salmo 31, 22. O bien exclamar con Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Una comunidad que no celebra la Eucaristía, que no puede exprimir frente al sacramento su acción de gracias, está privada de un elemento esencial de su vida. Desgraciadamente esto sucede en muchas comunidades cristianas, donde por falta de sacerdotes solo viene distribuido el pan de la palabra. En este momento estamos pasando nosotros por esta situación, pero esperamos pronto volver a la reunión en la asamblea, en el templo. Este pues constituye un alimento sustancioso, cierto, pero si no viene seguido de la fracción del pan, a la celebración le faltará pues su culto culminante. Otro punto importante, el cuarto punto, es la oración comunitaria. Los primeros cristianos continuaron a comportarse como piadosos israelitas. Frecuentaban el templo y recitaban los salmos. Después han sentido la necesidad de articular en una oración especial su fe en el resucitado y su nueva relación con Dios. Así, sirviéndose de expresiones recogidas de la boca de Jesús, han compuesto el Padre Nuestro, modelo pues de toda oración cristiana. Posteriormente aparecieron los primeros cantos para celebrar el evento pascual. Es interesante cómo la lex orandi viene la lex credendi, cómo fueron elaborando ellos, construyendo ya las plegarias, los cantos litúrgicos. Todo esto que contribuía a la oración comunitaria, a la celebración eucarística. La oración hecha en soledad es bella y necesaria. La oración personal, Jesús la recomienda. Decía Jesús: cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. La comunidad, sin embargo, es la esposa, que como la muchacha de Israel es amada con un amor eterno. Jeremías 31:3, así la miraba. Por su Señor está enamorada, está ilusionada, por eso quiere hablar y como dice el Señor, pues le habla, Él responde. Por eso siente la necesidad de reunir a todos sus miembros y entonar con una sola voz su canto de amor. En el contexto de esta oración comunitaria hay que recordar la última mención de María en el Nuevo Testamento. Todos ellos, con algunas mujeres, con María la Madre de Jesús y sus hermanos, permanecían íntimamente unidos en la oración. Notamos ya a la Madre del Señor junto con los apóstoles. Es también ahora, María nuestra Madre está en el centro, está ella orando. Por eso es importante, en Hechos 1:14, ahí encontramos este dato. Una comunidad pues sostenida por estos 4 pilares hará prodigios. Bueno, así es, ¿verdad? Una comunidad que escucha la palabra, una comunidad que comparte los bienes, una comunidad que va a la fracción del pan, una comunidad que ora, hará maravillas. Así comenzó la iglesia. El testimonio de los primeros cristianos nos lanza con esta ilusión porque ellos tenían la fuerza del resucitado. Quizás ahora nosotros tenemos mucha tecnología, muchas cosas, pero carecemos de este espíritu que impulsó a la iglesia naciente. Bien, vamos a la segunda lectura. Está tomada de la primera carta de Pedro 1:3-9. Dice el texto: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo.
porque gracias a la fe el poder de Dios los protege para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele pues nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo aman, dice, sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Hasta aquí el texto de la palabra. Bueno, ubiquémoslo un poco en la cronología. Corrían los años 80 después de Cristo, imagínense, 80. Cuando en Roma fue introducida la administración del bautismo durante la noche de Pascua. En ese contexto litúrgico nace la homilía a los recién bautizados que encontramos en la carta primera de Pedro, que nos acompañará pues en los domingos próximos. La expresión queridos con que el predicador intercala su discurso pues deja entrever la emoción que le embarga frente a los nuevos hijos de Dios. En su homilía conmovedora, Pedro no se entretiene en disquisiciones teológicas, sino que se congratula con los neófitos. Primera de Pedro 2:7. Les recuerda que han vuelto a nacer no de semilla corruptible, sino por la palabra incorruptible y permanente del Dios vivo. Primera de Pedro 1:23, y expone las consecuencias morales que lleva consigo este nuevo nacimiento. Su homilía, lo veremos a lo largo de estos domingos, es un continuo sucederse de exhortaciones pues, e imperativos. Este texto ha sido compuesto en un momento difícil para las comunidades cristianas, especialmente para las de Asia Menor. No se enfrentaban a una persecución oficial, pero los bautizados eran víctimas fáciles de ofensas, discriminaciones y sufrían injustas condenas de los tribunales. El autor les invita a reflexionar sobre la vida nueva que Dios le ha dado en el bautismo, una vida real, aunque no se pueda exprimir con los sentidos. De la certeza de haber recibido un don único, florece la alegría, la serenidad y la paz. Estas disposiciones interiores animan al cristiano siempre, especialmente en los momentos en que deben afrontar tribulaciones adversas y persecuciones. ¿Cómo interpretar a la luz del proyecto de Dios las dificultades que muchos cristianos atraviesan a finales del siglo I? El predicador recurre pues a una imagen bíblica. El Señor está poniendo a prueba a sus elegidos. Los pone a prueba como el oro en el horno, dice Sabiduría 3:5. Los está haciendo pasar a través del fuego para purificarlos, como se hace con la plata. Zacarías 13:8-9. En efecto, también los metales preciosos necesitan ser limpiados de la escoria para que luzcan con su máximo esplendor. La última parte de la lectura introduce el mensaje que será desarrollado en el Evangelio. Ustedes aman a Cristo sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y glorioso. Precioso el texto. Los recién bautizados de Roma pertenecían pues a la tercera generación cristiana. Aunque los acontecimientos de Pascua eran aún relativamente recientes, ellos no habían conocido personalmente a Jesús de Nazaret, viviendo por tanto una experiencia de fe semejante a la nuestra. Creyeron en los testimonios acerca del resucitado y encontraban al Señor como nosotros en la celebración de la palabra y en la fracción del pan. Son bienaventurados porque, aun sin haberlo visto a Él ni a aquellos que lo vieron, continúan
en la credibilidad. Es interesante cómo las palabras de Dios van animándonos porque nosotros tampoco lo hemos visto y hemos creído en Él, que es lo que dice Pedro. Y así celebramos esta resurrección gloriosa del Señor. Les invito pues ahora ya directamente al texto del Evangelio. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 20 versículos 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: «La paz esté con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». A decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos». Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Él replicó: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré». A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar cerradas las puertas, se colocó en medio y les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dice a Tomás: «Mira mis manos, toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Le contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Le dice Jesús: «Porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto». Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Hasta aquí nuestro Evangelio. El pasaje de hoy está dividido pues en 2 partes que corresponden a las apariciones del resucitado. En la primera, Jesús dona su espíritu a sus discípulos y con él el poder de vencer las fuerzas del mal. Es el mismo pasaje que encontramos y comentaremos en la fiesta de Pentecostés. En la segunda se narra pues el famoso episodio de Tomás. La duda de este apóstol ha entrado a formar parte del lenguaje popular, ¿verdad? Eres incrédulo como Tomás, hasta no ver, no creer. Sin embargo, mirándolo bien, parece que no haya exigido nada de extraordinario. Pedía solamente ver lo que los otros habían visto. ¿Por qué esperar solamente de él una fe basada sobre la palabra? Los demás lo habían visto, él también exigía verlo. Ha sido Tomás en realidad el único en dudar, mientras que los otros habrían creído en el resucitado de un modo fácil e inmediato. Parece que no ha sido así. En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús pues le reprendió por su incredulidad y obstinación al no haber creído a los que lo habían visto y resucitado. En el Evangelio, según San Lucas, el resucitado se dirige a los discípulos espantados y temblando de miedo y les pregunta: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? En la última página del Evangelio de Mateo, se llega a decir que cuando Jesús se apareció a sus discípulos sobre un monte de la Galilea, por tanto mucho tiempo después de las apariciones de Jerusalén, algunos dudaban todavía. Así que no es solo nuestro querido Tomás.
Cuando San Juan escribe hacia el año 95 después de Cristo, hacía ya tiempo que Tomás pues estaba muerto. El relato, por tanto, viene referido no para desacreditar a Tomás, evidentemente. Sí se ponen de relieve pues, los problemas de fe que el apóstol ha tenido, la razón es otra. El evangelista quiere responder a los interrogantes y objeciones que los cristianos de su comunidad se ponían con creciente insistencia. Se trataba de creyentes de la tercera generación que no habían visto al Señor. Muchos de ellos ni siquiera habían conocido a ninguno de los apóstoles. Les cuesta creer, se debaten en medio de dudas, pues quieren ver, tocar, verificar si verdaderamente el Señor ha resucitado. Se preguntan, ¿cuáles son las razones para creer? ¿Hay pruebas de que esté vivo? ¿Por qué no se aparece a nosotros? Son preguntas que nos hacemos también los cristianos de hoy. A estas preguntas, San Marcos, San Lucas y San Mateo responden diciendo que todos los apóstoles han tenido dudas. La fe en el resucitado no ha resultado fácil ni rápida para ninguno. Ha sido por el contrario un camino largo y fatigoso a pesar de las muchas pruebas que Jesús les ha dado de estar vivo y de haber entrado en la gloria del Padre. La respuesta que da el evangelista Juan es distinta. Propone a Tomás como símbolo de las dificultades por las que atraviesa todo cristiano para llegar a la fe. Es difícil saber por qué se ha fijado Juan en este apóstol en concreto, por haber tenido quizás más dificultades o haber necesitado más tiempo que los otros en creer en Jesús resucitado. Quizás sea el proceso de muchos de los miembros de nuestras comunidades que no se les hace fácil creer. Todo lo especulan, todo lo razonan, lo cuestionan, pero no entran a creer en Él, sea lo que sea. Lo que Juan quiere enseñar a los cristianos de su comunidad y a nosotros es que el resucitado posee una vida que no puede ser captada por nuestros sentidos, ni tocada con las manos, ni vista con los ojos. Solo puede ser alcanzada por la fe. Y esto vale también para los apóstoles a pesar de su experiencia única que han tenido pues con el resucitado. No se puede tener fe en aquello pues que se ha visto, ¿eh? No se tiene fe en lo que uno mira. La resurrección no se puede demostrar científicamente, pues pertenece a una realidad diversa, la realidad de Dios. Dios es. Y por eso en el Éxodo le dice Dios a Moisés, mira, tú no me puedes ver, el día en que tú me mires morirás. ¿Cómo será entonces la experiencia del resucitado en una forma nueva, como se presenta? Si nosotros decimos, dichosos los que han visto, pues Jesús, por el contrario, llama bienaventurados a los que no han visto. No porque hayan experimentado más dificultades en llegar a la fe y por consiguiente tengan más méritos, sino que son bienaventurados porque su fe es más genuina, más pura, porque valga la expresión, es más fe. ¿Quién ve? ¿Quién ve? Posee la certeza de la evidencia, posee la prueba irrefutable de un hecho. No hay necesidad de fe. Si uno ve, pues no hay necesidad de creer, uno lo está viendo. Tomás aparece otras 2 veces en el Evangelio de Juan y nunca bajo una luz positiva. Tiene siempre dificultad en creer, se equivoca, no entiende las palabras y decisiones del Maestro. Interviene por primera vez cuando recibida la noticia de la muerte de Lázaro y Jesús pues decide marchar a Galilea. Tomás piensa que seguir al Maestro significa perder la vida.
No comprende que Jesús es el Señor de la vida. Acaba de resucitar a un muerto y ahora pues todavía Tomás no entiende eso. Por eso exclama desconsolado: ¿vayamos también nosotros a morir con él? Juan 11:16. Durante la última cena, Jesús habla del camino que está recorriendo, un camino que pasa a través de la muerte para llegar a la vida. Tomás interviene de nuevo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Está lleno pues de perplejidad y dudas. No acierta a aceptar lo que no comprende. Lo demuestra una tercera vez en el episodio narrado pues en el Evangelio de este día. Aparece como si Juan se divirtiera en menospreciar la figura de Tomás. Al final, sin embargo, le hace justicia. Pone en su boca la más alta, la más sublime de las profesiones de fe. En sus palabras nos viene dada la conclusión del itinerario de fe de los discípulos. Al principio del Evangelio, los primeros 2 apóstoles se dirigen a Jesús llamándolo Rabí. Así, cuando comentamos el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos 35 y siguientes, ahí se hace notar esto. Es el primer paso hacia la comprensión de la identidad del Maestro. No pasa mucho tiempo y Andrés, que ya ha comprendido mucho más, dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Natanael intuye inmediatamente con quién está tratando y dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Los samaritanos lo reconocen como el Salvador del mundo allá, como hemos oído por boca de la samaritana. La gente dice que Jesús es el profeta y el ciego lo proclama Señor, como lo hemos oído en los domingos anteriores. Para Pilato es el Rey de los judíos. Y así escribe, y así quedó en la parte alta de la cruz. Es Tomás, sin embargo, el que dice la última palabra sobre la identidad de Jesús. Lo llama mi Señor y mi Dios. Una expresión que la Biblia emplea para referirse pues a Yahvé. Una expresión hermosísima que el judaísmo no lo pronuncia. Usa en su lugar Adonai, y por eso Tomás es por tanto el primero en reconocer la divinidad de Cristo, el primero que llega a captar lo que Jesús quería decir cuando afirmaba: el Padre y yo somos uno. Vayamos a la conclusión ya del relato. La conclusión presenta la razón por la que Juan ha escrito su libro. Ha narrado una serie de signos, pero si los datos fueran suficientes, nos quedaría más claro, por 2 razones. Una, para suscitar o confirmar la fe en Cristo y para que a través de la fe sus lectores lleguen a la vida. El cuarto evangelio llama signos a los milagros. Óigase bien, signos, no milagros. Jesús no los ha realizado para impresionar a su audiencia. Es más, ha condenado a quien no creía si no veía prodigios. Véalo usted en Juan 4:48. Juan los cuenta no para impresionar a sus lectores, sino para demostrar el poder divino de Jesús. Los signos no son pruebas, sino revelaciones de la persona de Jesús y de su misión. Solamente quien se eleva del hecho material a la realidad de que el hecho significa, llega a creer de un modo sólido y duradero. Por ejemplo, no entiende el signo quien en la distribución de los panes no llega a comprender que Jesús es el pan de vida, o no reconoce en la curación del ciego de nacimiento que Jesús es la luz del mundo, o no ve en la reanimación de Lázaro que Jesús es el Señor de la vida. En el epílogo del Evangelio, Juan usa la palabra signos en un sentido amplio, como pretendiendo abarcar toda la revelación de la persona de Jesús, sus gestos de misericordia, las curaciones, la multiplicación de los panes, sus palabras, su muerte y resurrección.
Quien lee su libro y comprende estos signos, se encontrará frente a frente con la persona de Jesús y será invitado a hacer una elección. Escogerá la vida quien reconozca en él al Señor y le dé su adhesión. He aquí una prueba para quienes buscan razones para creer. El mismo Evangelio. Ahí resuena la palabra de Cristo, ahí aparece nítida su persona. No existen otras pruebas fuera de esta misma palabra. Lo dice Jesús en la parábola del buen pastor. Mis ovejas reconocen mi voz. No son necesarias pues las apariciones. En el Evangelio resuena la voz del pastor y para las ovejas que le pertenecen, el sonido inconfundible de su voz basta para reconocerlo y sentirse atraídos por él. Pero ¿dónde se puede escuchar su voz? ¿Dónde resuena esta palabra? Es posible repetir hoy la experiencia que los apóstoles han tenido el día de Pascua y 8 días después, pero ¿cómo? Nos habremos dado cuenta seguramente de ciertos detalles. Primero, ambas apariciones tienen lugar en domingo. Segundo, los que hacen la experiencia del resucitado son más o menos las mismas personas. Tercero, el Señor se presenta con las mismas palabras, la paz esté con ustedes. Y cuarto, en ambos encuentros Jesús muestra los signos de su pasión. Existen otros detalles, pero bastan estos pues para que nos ayuden a responder a la pregunta que nos hemos planteado. Los discípulos se encuentran reunidos en casa, como usted y yo nos encontramos ahora. El encuentro al que claramente se refiere Juan es el encuentro que acaece en el día del Señor, el que tiene lugar cada 8 días, cuando la comunidad viene convocada para la celebración de la Eucaristía. Es ahí encontrándose reunidos todos los creyentes, donde se aparece el resucitado, que por boca del celebrante saluda a todos los presentes, y como en la tarde de Pascua y también 8 días después, se dirige a todos ellos con estas palabras: la paz esté con ustedes. Es el momento de la Eucaristía en que Jesús se manifiesta vivo a sus discípulos. Quien no asiste a estos encuentros dominicales como Tomás no puede tener la experiencia del resucitado, ni oír su saludo, ni escuchar su palabra. No puede recibir su paz y su perdón, ni experimentar su alegría, ni recibir su espíritu. Quien se queda en casa el día del Señor, quizás para rezar solo y con más tranquilidad, podrá sí establecer cierto contacto con Dios, pero no experimentará la presencia del resucitado, porque éste se hace presente allí donde la comunidad está reunida. ¿Qué le sucederá a quien no encuentra al resucitado? Tendrá necesidad, como Tomás, de pruebas para creer, pero nunca las va a encontrar. Mucha gente está en eso, especulando, buscando esto. Yo no creo porque esto, porque dice aquel, que el otro. No, nunca va a encontrar pruebas. Contrariamente a cuanto nos presentan pues las pinturas de los artistas, Tomás no introdujo la mano en las heridas del Señor, según el texto evangélico. No resulta que haya tocado al Señor. Tomás, por consiguiente, pudo pronunciar su profesión de fe solamente después de haber escuchado la voz del resucitado, estando reunido con los hermanos y hermanas de la comunidad, y la posibilidad de hacer esta experiencia del resucitado se ofrece a todos los cristianos, pues cada 8 días. Habiendo pues terminado ya la exposición de nuestro texto, iremos pensando cómo encontrarnos con el Señor. Les invito pues ya a cerrar un poco este espacio de reflexión para ir terminando con nuestra oración. Te doy gracias, Jesús, mi Señor y mi Dios, que me has amado y llamado, hecho digno de ser tu discípulo, que me has dado el Espíritu, el mandato de anunciar y testimoniar tu resurrección.
la misericordia del Padre, la salvación y el perdón para todos los hombres y todas las mujeres del mundo. Verdaderamente eres tú el camino, la verdad y la vida, aurora sin ocaso, sol de justicia y de paz. Haz que permanezca en tu amor, ligado como sarmiento a la vid. Dame tu paz, de modo que pueda superar mis debilidades, afrontar mis dudas, responder a tu llamada y vivir plenamente la misión que me has confiado, alabándote para siempre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente.